El tesoro de la Laguna Encantada. En un pequeño pueblo, rodeado de densos bosques y montañas imponentes, se encontraba una laguna conocida como la Laguna Encantada. Según las leyendas locales, esta laguna era el hogar de un tesoro oculto, guardado por una presencia maligna. Cuenta la historia que hace muchos años, un grupo de aventureros codiciosos decidió adentrarse en la laguna en busca de riquezas. Sin embargo, ninguno de ellos regresó jamás. Desde aquel día, la laguna se convirtió en un lugar temido por los habitantes del pueblo. Un joven llamado Daniel, atraído por las historias y deseoso de riqueza, decidió embarcarse en una peligrosa expedición hacia la Laguna Encantada. Ignorando las advertencias de los aldeanos, se adentró en el bosque y llegó a la orilla de la laguna. La laguna era un espectáculo misterioso y siniestro. Las aguas eran oscuras y turbias, y un frío escalofriante emanaba de ella. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su codicia era más fuerte que su miedo. Decidido a encontrar el tesoro, Daniel se sumergió en las aguas heladas de la laguna. A medida que nadaba hacia el fondo, las sombras parecían cobrar vida a su alrededor. Criaturas marinas deformes y retorcidas lo rodeaban, sus ojos brillando con una malicia sobrenatural. Finalmente, Daniel llegó a una cueva sumergida en el fondo de la laguna. En su interior, encontró un cofre antiguo, adornado con joyas y tesoros brillantes. La codicia se apoderó de él mientras extendía la mano para abrir el cofre. Pero justo en ese momento, una figura oscura emergió de las sombras de la cueva. Era una criatura monstruosa con garras afiladas y una sonrisa malévola. La presencia maligna que guardaba el tesoro había sido liberada. La criatura se abalanzó sobre Daniel con una ferocidad sobrenatural. El joven se debatió, pero era impotente contra la fuerza del mal. Fue arrastrado hacia las profundidades de la laguna, su cuerpo desapareciendo en las frías y oscuras aguas. Los aldeanos nunca volvieron a ver a Daniel. Su desaparición solo reforzó la creencia de que el tesoro de la Laguna Encantada estaba maldito y protegido por una entidad diabólica. Desde aquel día, nadie se atrevió a acercarse a la laguna. La historia de Daniel se convirtió en una advertencia para todos aquellos que buscaban riquezas a cualquier costo. El tesoro de la Laguna Encantada permaneció oculto, y aquellos que se atrevieron a desafiarlo pagaron un precio demasiado alto. La historia del tesoro de la Laguna Encantada nos recuerda que la codicia y la obsesión por la riqueza pueden llevarnos por un camino oscuro y peligroso. Nos enseña que los tesoros materiales pueden estar envueltos en maldiciones y que no vale la pena arriesgar nuestras vidas y almas por ellos.